Quiero que haga una declaración conmigo en esta mañana. Diga: oigo la palabra, ¿sí? Pienso en la palabra, creo en la palabra, declaro la palabra. Es así como maneja Dios. Entonces, hoy oigo la palabra, ¿sí? Pienso la palabra, creo la palabra y declaro la palabra. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a hacer lo más rápido posible, pero quiero que usted se vaya saciado de una buena palabra de parte de Dios. Y vengo creyendo que la iglesia es de un paladar exquisito para la palabra, que usted no se come cualquier cosa, sino que usted es de un paladar selecto. No, nadie dijo amén, como tres nomás. Con esos tres, gloria a Dios. Evangelio de Juan 16, 33, y he colocado como título para esta palabra, a los que les gusta tomar apuntes, soportando las aflicciones. Y dice la palabra del Evangelio de Juan 16, 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo, o yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo estas palabras aquí y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo de florecientes adelantos tecnológicos y científicos, muchas cosas se han mejorado, y ustedes tienen a Medellín como la ciudad más innovadora de Latinoamérica, compitiendo con ciudades ciudades muy conocidas a nivel mundial, como Buenos Aires en Argentina, como Santiago de Chile, como algunas ciudades en Brasil. Y podemos estar orgullosos como colombianos nosotros y como antioqueños ustedes de que Medellín sea la ciudad más innovadora de Latinoamérica. Y si usted se alegra, pues le doy un aplauso a Dios por permitirles tener ese privilegio. ¿Sabe que aunque Medellín sea la ciudad más innovadora de Latinoamérica, aunque haya muchos avances tecnológicos y científicos, aunque haya mejorado muchas cosas, todavía no se ha podido erradicar de la tierra ni del mundo la aflicción? Usted puede ver cómo muchos hombres y mujeres, jóvenes, niños, son afligidos a causa de cantidad de cosas que generan esto, aflicción. Ahora miremos, a lo largo de la palabra, la Biblia siempre nos ha mostrado hombres que han estado afligidos. Desde la existencia del hombre, el hombre ha padecido aflicción. Y quiero tomar un texto, sin dejar de lado el texto que tomamos de base, que está en el Evangelio de Juan. Quiero tomar un texto que está en Génesis 3, 16, y vamos a leer desde el versículo 16. Dice, Génesis 3, 16. Eso. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, y con dolor darás a luz a tu hijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si vemos el versículo siguiente, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y miremos el versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Miremos que a causa de la desobediencia, el primer hombre fue afligido por el pecado. Y si miramos paso a paso, vemos la mujer que dice: a la mujer multiplicaré los dolores de parto y estarás sujeta a tu marido. Todas las que son madres aquí saben lo tremendo que es el dar a luz. Y cómo puede en cierta parte eso generar aflicción, sufrimiento, dolor. Al hombre le dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente y labrarás la tierra. Y la tierra le dice: maldita será la tierra, espinos y cardos producirá. Hay algo que me resulta como incógnita en este pasaje, y vemos ¿qué tiene que ver la tierra con este suceso de desobediencia de Adán y Eva? ¿Por qué Dios maldice la tierra siendo la tierra inocente de todo? Esto solo me lleva a mí a pensar en una cosa: Dios nos ha constituido en el domicilio de su palabra. Cuando hablo en el domicilio de su palabra, la palabra dice que donde quiera que yo ponga la planta de mi pie, bendecido será. Que donde quiera que yo ponga mi mano, bendecido será. Y cuando hablo de domicilio de su palabra, estoy hablando de que muchos aquí, en algún caso, hemos tomado el teléfono, llamado a nuestro restaurante favorito y hemos encargado nuestra comida preferida. Y esperamos con ansias que llegue el domicilio, porque aparte de que nos gusta, bueno, hay bastante hambre y queremos ser saciados de pan, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de que Dios nos ha convertido en el domicilio de su palabra, estoy hablando de que hay afuera gente que tiene hambre.
Y tú eres el domicilio de esa forma de saciar el hambre de aquellos que están hambrientos. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero quiero ser más explícito. Dios te ha dado lo que el mundo afuera necesita, y necesita de ti para saciar el hambre de muchos. El que diga y lo crea, que levante un fuerte gloria a Dios. Tú y yo, el Señor nos ha constituido en el domicilio de su palabra. O sea, tú y yo somos portadores de bendiciones que transforman el ambiente. ¿Y sabe qué pasa? Que la tierra dice: maldita serás, cardos y espinos producirás. Pero fue a causa de la desobediencia del hombre. Esto me lleva a pensar solo una cosa: que si por desobediencia del hombre la tierra fue maldita, también es por causa del hombre que el hombre declare y que el hombre confiese que la tierra se transforma. O sea, donde quiera que llegues, donde quiera que camines, todo lo que toques, todo lo que hables, tendrá que ser transformado a causa de la justificación que hay en Cristo Jesús para su pueblo. Tú eres justificado a causa de la sangre de Jesús. Eso quiere decir que eres portador de la palabra de Dios que transforma los ambientes, que cambia las situaciones. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo quiero que tomemos un ejemplo de lo que es aflicción. La definición de la palabra aflicción es sufrimiento físico. Y hay algo que va más a eso: es agonía, es amargura, es angustia, es azote, es desolación, es lamento, es pena, es postración, es quebranto, es tortura, es zozobra. Posiblemente muchos de los que estamos aquí nos encontramos pasando por aflicción. Posiblemente muchos de los que están aquí hoy están teniendo un momento de bálsamo, pero llegan a sus casas, se encuentran con la realidad. Hay problemas con su familia, hay problemas con su esposo, con su esposa, hay problemas con los padres, hay problemas personales internos que solo lo sabe Dios y Él. Hay problemas con el vecino, hay problemas con el jefe, hay problemas con el compañero de trabajo. Está siendo afligido por cualquier cosa. Posiblemente en este lugar hayan hombres y mujeres en esta situación. No me diga amén, eso solo lo sabe usted y el Señor. Pero quiero decirle algo. Quiero que toquemos 3 puntos para ver cómo el Señor Jesús nos puede ayudar a salir victoriosos de la aflicción. Y sabe que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo: si vienes a la iglesia, si abres el corazón a Cristo, todo será color de rosa. No. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Y eso es lo que nos motiva a nosotros para creer, como dijo Pablo: caídos, pero no derribados. Bueno, ¿alguien se acuerda dónde está ese texto? Alguien que lo diga para que lo coloquemos y lo declaremos en esta noche. Yo lo tengo aquí en la palabra. ¿Alguien se acuerda? Ese texto me llegó hasta ahora a la mente y quiero que lo leamos. Si alguien me puede ayudar. Que dice: más derribados, perseguidos, algo así. ¿Cuál es? Romanos. Vamos a ver, Romanos. Romanos 8. ¿8 qué? ¿Sí está? Sí, creo que no es Romanos, sí. Segunda de Corintios 4:8. Y quiero que lo coloquemos en la pantalla y que lo declaremos proféticamente. Que el Señor Jesús nos habla de que en el mundo tendremos aflicción, pero dice: confíen, yo he vencido al mundo. Y es por eso que con propiedad Pablo puede decir estas palabras, porque entendía lo que Jesús un día dijo: sí, estaremos en aflicción, pero la aflicción ya fue vencida. Y miren lo que dice la palabra: que estamos atribulados. ¿Estás atribulado? Sí, pero mira lo que dice: mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Sigue diciendo: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En pocas palabras, pasando por aflicción, pero creyendo que al paso, al término, tendremos la victoria. Como 3 nomás creyeron.
que cuando pase la aflicción tendremos la victoria porque Cristo ya la ha asegurado. Ahora mire, vamos a tocar 3 puntos. Y el primero, el Señor Jesucristo previno que en el mundo habría sufrimiento. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y quiero tomar como ejemplo para estos 3 puntos a alguien que usted conoce mucho, y es el rey David. Antes de ser rey, David está pastoreando las ovejas de su padre. Pero llega el profeta Samuel a la casa de Isaí, y Isaí saca a todos sus hijos menos a David. Y él entiende de parte de Dios y le dice: estos, ninguno de ellos son los que yo he escogido para gobernar Israel. Y Samuel le dice: ¿hay alguien más en tu casa? Y se acuerdan, a ver, creo que sí, creo que está David. Mandan a llamar a David, llega David. David es ungido como rey. Pero aún aunque es ungido como rey, David no empieza a ejercer el cargo de rey. David, con el paso de los años, empieza a ejercer el cargo de rey. Pero para eso, para llegar a ser rey, tiene que pasar por la aflicción. Y yo quiero decirle algo, hermano: ustedes lo ven a uno y dirán: ay, tan bonito tener un hijo de esos, qué hermoso, mis hijos pudieran ser así como ellos. Y yo quiero decirle algo de parte de Dios: muchos ven los castillos, pero pocos preguntan por las guerras. Usted puede ver este castillo, pero muy pocos se preguntan cómo fue la conquista de esto. Y si yo hoy estoy aquí, lo dije en días pasados, ha sido primero por una mujer que creyó que toda su generación serviría al Señor. Y esa fue mi abuela, Rosa Delia Castro Prada, quien cada mañana madrugaba y doblaba sus rodillas y oraba por cada uno de nosotros. Quiero decirle, ella nunca me vio predicar, ella nunca me vio cantar, pero me vio con los ojos de la fe. Y ella, aunque no lo vio con sus ojos físicos, me vio en el altar sirviéndole al Señor. Y saben, muchos se preguntan y ven los castillos, pero poco preguntan por las guerras. ¿Y cómo se conquistan los castillos? Con guerras, con aflicción. Ahora, cuando tenía la edad de 15 años, me rebeldicé y quise ser independiente. Y le dije: mamá, me voy. Me dijo: ¿cómo si me voy? Mi mamá, muy sabia, y me dijo: papito, váyase. Como diría el antioqueño, ¿no? Váyase pues, mi hijo. Perdóname que yo sé que soy un antioqueño muy maluco. Y entonces mi mamá me dijo: ¿se quiere ir? Váyase. Abrió la puerta y me dio 5,000 pesos, era todo lo que tenía. Él me dijo: así como abro la puerta para que te vayas, la puerta queda abierta para que regreses. Y mientras estuve afuera, hermano, hay cosas que no quisiera recordar. Conocí amigos que no debí conocer, compartí con gente que no debí compartir, pero era la aflicción por la cual posiblemente mi madre estaba pasando. Pero no se quedó postrada en la aflicción, creyó lo que dice la palabra: confiad, yo he vencido al mundo. Y ella clamaba de rodillas y decía: Señor, yo reclamo a mi hijo para Cristo. Renuncio a que mi hijo viva una vida de pecado. Renuncio a que mi hijo viva una vida apartada de ti. Y hoy declaro que mi hijo es un siervo tuyo. Pasaron muchos años. Hoy estoy en Medellín, frente de ustedes, iglesia hermosa, predicando la palabra del Cristo vivo. Muchos ven los castillos, pero poco preguntan por las guerras. David fue ungido como rey, pero no llegó a ser rey sino al paso del tiempo. Y en esa transición de David llegar al palacio, sufrió aflicción. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. David fue perseguido por Saúl por celo y quiso matar y detener el plan de Dios. Pero déjame decirte que lo que has soñado, que lo que anhelas, que lo que piensas, aunque se levante gente para detenerte, nadie podrá detener el propósito de Dios para tu vida. Y aunque en mi propia humanidad quise un día detener el plan de Dios, el plan de Dios era que yo sirviera al Señor de tal manera que muchos dijeran:
quiero ese castillo, pero antes debo pasar por la aflicción. Si estás pasando por la aflicción, es una buena noticia. Pronto tendrás la victoria. Si lo crees, apláudele al Señor fuerte. Quiero que vayamos al segundo punto rápidamente, el tiempo corre. Segundo punto, Dios nos enseña a salir victoriosos de la aflicción. Y quiero que en este segundo punto toquemos dos claves, o sea, A y B. La A, descansar en Él. Diga conmigo fuerte, descansar en Él. Pero ¿qué significa descansar en Dios? Cristo mismo lo dijo en el versículo en referencia que estamos tomando. Pero confiad. Eso es aprender a descansar en Dios, simplemente es tener fe en Él. Un buen ejemplo de esto, y como lo estamos tomando, es David. Mire, descansar en Dios. ¿Cuántos descansan aquí en Dios? Descansar en Dios. Cuando David llega a donde estaba reunido el ejército de Israel, a petición de su padre, quien le dice: ve y lleva este recado a tus hermanos y tráeme noticias. ¿Qué pasó con ellos? Si están muertos, si están vivos. Ve y lleva esto y al regreso traes noticia para mí. Cuando David llega al campo de batalla, se da cuenta que hay alguien que amedranta al pueblo de Israel. Y se pregunta para sí: ¿quién es este incircunciso inmundo que se ha atrevido a desafiar a Jehová de los ejércitos? Y va ante Saúl y le dices: yo iré a pelear ante ese incircunciso. Y entonces Saúl le dice: eres pequeño, eres joven, no tienes fuerza, es más, no eres guerrero, es más, no sabes usar la espada. ¿Sabe? Viene el obstáculo. En muchas oportunidades en nuestra vida hay gente que va a venir con un no. En muchas oportunidades en nuestra vida hay gente que se va a levantar para decir: no tienes la capacidad de hacerlo. En muchas ocasiones en nuestra vida hay gente que se va a levantar para decir: ni siquiera sabes cómo lo vas a hacer. Pero mira lo importante y el ejemplo que nos muestra David en cómo nosotros debemos empezar a cambiar nuestro lenguaje. Dígale con agresividad a alguien: cambia tu lenguaje. Dile: cambia tu lenguaje. Y sabe que en este texto David dice, se presenta ante Saúl y le dice: yo era pastor de ovejas. ¿Sí le dice sí o no? Yo era pastor de ovejas. Yo le pregunto algo a usted que lee Biblia: ¿David era pastor de ovejas o es pastor de ovejas en ese momento? David es pastor de ovejas. El papá no le dijo: vaya y déjeme las ovejas aquí, voy a poner a otro. No. El papá le dijo: vaya, deje a alguien cuidando las ovejas, pero vuelva porque a usted le toca aquí limpiar lo que las ovejas dejan, darle de comer a las ovejas y acostarlas a dormir. David en ese momento seguía siendo pastor de ovejas, pero David cambia el lenguaje cuando se llega al rey Saúl y le dice: cuando yo era. Y sabe que muchas veces creemos: es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo no tengo, es que no sé. Eso es válido cuando no tienes a Cristo en el corazón. Pero cuando llegas al Señor y le abres tu corazón, dice la palabra: al que cree todo le es posible. Y cuando te enfrentes ante una situación como esta, si puedas decir: cuando yo no era creyente, cuando yo no era seguidor del Señor, posiblemente pudiera pensar así, pero ahora soy, dice la palabra, real sacerdocio, aleluya, nación santa, gloria a Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las verdades del evangelio. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eso es el motor que nos impulsa a decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y no importa la aflicción, no importa el problema, no importa el que diga no puede, no importa el muro que se levante. Si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Dile que está a tu lado: si estás con Cristo, eres más que vencedor, y la victoria está asegurada.
Aleluya. La victoria está asegurada para ti y para mí. Y sabe que me encanta la expresión de David. Y dice, ¿sabe qué tenía David? David confiaba en el Señor. Y dice, cuando yo era pastor de ovejas, cambio de lenguaje. Importante, cambia tu lenguaje en este año. Estamos entrando en un nuevo orden para un nuevo año 2015. Cambia tu lenguaje. Y David dijo, cuando yo era pastor de ovejas, venían a atacar las ovejas de mi padre, sea oso, sea león, yo arremetía contra ellos y con mis propias manos abría la mandíbula, las garras y arrebataba a la oveja del león o del oso. Sea oso, sea león, yo como pastor libraba a las ovejas de la muerte. Y asimismo el Señor me librará de la mano de este incircunciso. ¿Confiaba David en Dios o no confiaba? Hermano, había plena confianza en el Señor. Y mire el pasaje, usted lo puede ver ahí, el 1 de Samuel 17, 32, 17. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl le dice, no podrás tú ir en contra de este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, su padre, y cuando venía el león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y si este filisteo incircunciso, será uno como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira que aquel que venga a meterse contigo no se mete contigo, se mete con el Señor, aleluya. Y mira lo que dice David, así como he hecho con este oso, con el león, así mismo haré con este filisteo. Y dice la palabra, añadió David, y me encanta este añadió David, me agrada. Y eso como decimos en Cúcuta, si quería más, tome la ñapa. Añadió David y dijo, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y yo quiero decirte algo, si en temporadas pasadas pudiste salir de lo que te afligía, en este tiempo también lo podrás hacer, porque si Dios lo hizo una vez, lo hará 2 veces y lo hará las veces que sea necesario para que salgas victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mira algo, y sabe que después de esto, cuando cambiamos el lenguaje y actuamos de acuerdo a lo que hablamos, cambia la forma de cómo nos ven. Mire qué tremendo. Saúl le dijo primero, no vayas, eres muy joven, eres muchacho. Mas ahora cambia la forma de cómo lo ve Saúl. Le dijo, ve, y Jehová esté contigo. Wow. ¿Qué pasó con ese Saúl que no creía en David? ¿Y sabe por qué creyó? Porque declaró la palabra. Y sabe que muchas veces hay personas que no creen en nosotros. Posiblemente hay personas en este lugar que son los únicos creyentes de la familia. Sus hijos, su esposo, su esposa no creen en el Señor. Y ustedes anhelan fervientemente que toda su casa esté aquí con ustedes en la iglesia. ¿Quieres que cambien la forma de cómo te ven ellos? Declara la palabra. Y cada vez que veas a tu esposo que no es convertido, dormido en tu cama, tócalo, eso sí, muy sutilmente, que no se dé cuenta. Si lo puedes abrazar, abrázalo y dile, Señor, en voz baja, yo declaro que mi esposo es un siervo tuyo y que irá a la iglesia conmigo. Declara la palabra. Ve al cuarto de tus hijos y di, yo declaro que mis hijos son consagrados para ti. Declara la palabra. ¿Quieres que te vean diferente? ¿Quieres que piensen otra cosa de ti?
declara la palabra y confía en el Señor. Y así como David dijo: yo iré y pelearé con él, porque Jehová está conmigo. Yo quiero decirte: no tengas miedo, porque el Señor está contigo. Aleluya. Tercer punto, y con esto finalizo: esté seguro y persevere en él. Dice la palabra en Mateo 24, 12 y 13: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dígale que está a su lado: perseverancia. Dígale: persevere. La palabra persevere tiene una raíz en el griego muy parecida a la aflicción. Y la raíz de esta palabra en hebreo de persevere es upomeno. ¿Lo puede repetir conmigo? Upomeno. Con H, upomeno. Ahora, ¿qué significa? Significa no desplomarse bajo la presión en el conflicto. Seguir adelante llevando la carga. Parafraseándolo en pocas palabras, mi hermano: aguante alegre. Dígale al que está a su lado: aguante alegre. Upomeno. Estás pasando por aflicción. Hay algo que entristece tu corazón. Hay algo que te hace llorar amargamente. Aguante alegre y persevera en el Señor, que hoy, mañana, pero no pasará, porque la palabra dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y si Dios dijo, Él lo hará. Y si Dios dijo, Él lo cumplirá. Yo quiero que tú hagas un acto profético en esta mañana. Levanta tu mano y di conmigo: hoy yo declaro que todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria. Vamos, dilo: yo declaro que todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria. Aleluya. Aplauda fuerte al Señor. Aguante alegre. Dice la palabra en Isaías 35:3: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Posiblemente cuando estemos pasando por la aflicción viene el cansancio. A David le pasó. David, siendo perseguido, quiso buscar refugio y fue a buscar refugio, escúcheme hermano, a la cueva de Adulán. La cueva no es el mejor lugar para levantar el estado de ánimo. La cueva no es el mejor lugar para volver a tomar fuerzas. ¿Sabe? Mire, si usted quiere, vaya conmigo a la palabra. La palabra está en 1 Samuel 22, 1, 2. 1 Samuel 22, 1, 2. David va a la cueva de Adulán. Y allí en la cueva de Adulán, David dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho David jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Véanlo, ¿cómo es eso? Como decimos en Cúcuta, ¿cómo le quedó el ojo? Y quiero hacer algo gráfico. David, en su aflicción, siendo perseguido, Saúl quería matar a David. Y él, tratando de buscar refugio, me imagino la aflicción de David, diciendo: pero derroté al gigante, he peleado por su ejército, ¿por qué paga de esta forma? Y David, queriendo esconderse de la mano de Saúl, entra a la cueva de Adulán. Entra a la cueva de Adulán, y yo me imagino en David, perdóneme, en la cueva de Adulán, sentado ahí, pensando en esa cueva oscura, fría, húmeda, sola, pensando en su aflicción. Y ahí es cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Y recuerda: pero ¿qué pasó con ese David que declaraba: fuese oso, fuese león, yo llegaba y arrebataba de las garras, de las quijadas a la oveja? ¿Acaso no era yo el pastor que cuidaba del rebaño? ¿Y qué mayor es el pastor que está en los cielos? Y como decíamos la canción que cantábamos, que se humilla a mirar desde el cielo a la tierra. Y David recordó: el Señor es mi pastor.
y nada, 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 nada me faltará. Y cantaba en medio de su aflicción, de su angustia.